Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de capacitaciones para la industria editorial con enfoque de género, nosotras también, que es patrocinado por el Fondo del Libro y la Lectura 2020. Estamos en esta ocasión con la tercera clase magistral denominada Las otras escrituras, editando desde un feminismo anticolonial. Estamos con Fea Editorial, Gabriela Contreras y Rosa Serna nos acompañan hoy. Voy a presentar primero a Rosa Serna, que ella está en Chiapas, México, feminista desde un horizonte antirracista y autónomo. Es desde ahí que también entiende la edición. Lleva 6 años en el camino editorial autogestivo. Es traductora, su aprendizaje ha sido desde la práctica, de manera autodidacta y a partir de compartir y conocer otras personas y proyectos que están trabajando desde el libro, otras formas de vivir y entender el mundo. Ha sido parte de distintos colectivos como Pensaré Cartoneras, Feminismo Comunitario Autónomo y ahora es parte de una librería en San Cristóbal de las Casas llamada La Resi. Del libro le gusta la posibilidad que da de compartir, intercambiar, conocer y cuestionarse. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí hoy. Gabriela Contreras es escritora y editora gorda, antirracista, lesbofeminista en la ruta anticolonial. Sus conocimientos editoriales tienen que ver con el aprendizaje comunitario y autodidacta en espacios como Editorial Moda y Pueblo. Es diplomada en Género y Cultura Latinoamericana. En su proceso de migración a España, comenzó a gestar el proyecto Fea Editorial, cuyo mayor interés radica en cuestionar cuáles son las cuerpas visibles del proyecto feminista y trabajar un camino de reinterpretación de la historia hegemónica impuesta a través de la razón eurocentrada. Muchas gracias, Gabriela, también por estar acá en esta charla también, que ustedes nos van a ayudar también a entender qué es el anticolonialismo en el ámbito editorial, que a mí me parece central. Y quisiera partir con el origen de la editorial, para que ustedes nos expliquen qué es Fea Feminista y cuáles fueron los motivos de desarrollar este proyecto colectivo. Muchas gracias, Gladys, por la invitación. Soy Gabriela Contreras, estamos con Rosa Serna, que está desde Chiapas. Muy contentas de estar en este espacio, ya que como editorial o como escritora gorda, nunca antes me habían invitado a hablar a partir de la literatura, sino que siempre eran espacios de activismo, de feminismo, para hablar solo de gordura. Así que estoy muy agradecida de que esto esté pasando hoy. Comentar que FEA, Feminismo, Estrías, Autogestión, es una editorial que surge a partir de una necesidad vital y ancestral, yo creo, de conectarnos con nuestros propios orígenes. Yo empecé, como todos yo creo, a partir de la izquierda, llegué al feminismo, luego estuve mucho tiempo como poeta dentro del lesbofeminismo, tenía ahí cierta visibilidad en estos espacios que son tan chiquititos, con editoriales así pequeñas como Moda y Pueblo. Ya había pasado por mí, digamos, leer a las feministas materialistas, Monique Wittig, Adrienne Rich, tenía asimilado estos conceptos de la heterosexualidad obligatoria, cómo funciona esta dictadura de cuerpos, de sexo géneros, digamos. Y también en el pasado, el 2010, aproximadamente entre el 2012 y 2014, tuve la suerte de llegar a textos de María Lugones, de Yudelki Espinosa, de Oche Curiel, que me ayudaron a entender también mi identidad a partir de ser una persona nacida en una familia birracial, ¿cierto? Con un padre afroindígena y un hermano afroindígena. Entonces, esto me dio algunas pistas para poder entender un poco mi lugar en el mundo, ¿no? Esto del pensamiento situado y empezar a trabajar desde la escritura situada. Entonces, comenzó a hacerme cierto ruido a partir de mi trabajo como escritora, el lugar de habla que ocupábamos las escritoras, las feministas, donde había un montón de textos, un montón de trabajo a partir de hablar del cuerpo, solamente cuando se habla de aborto o de violencia, pero nunca éramos capaces de mirarnos al espejo, como yo digo, ¿no? No nos veíamos las caras de India, las caderas anchas, los pómulos marcados, las narices anchas, ¿no? Como que estábamos todas mirando hacia Europa, leyendo Simone de Beauvoir o leyendo el norte, ¿no? Judith Butler,
Lo mismo que los mismos autores y autoras y autores que aparecen siempre en las tesis de género, ¿no? Entonces yo sentía ahí que había un vacío, que mi cuerpo no estaba siendo leído a partir de este feminismo, que mi cuerpo en esta fiesta lesbofeminista que yo siempre llamo, tampoco era leído como un espacio de deseo, era como, bueno, sí soy feminista, pero resulta que no conozco ninguna otra gorda feminista, por ejemplo. O en estos espacios feministas no hay ninguna compa migrante, no hay ninguna compa indígena. Habían vacíos ahí, no, yo no veía las caras de mis amigas en esos espacios. Entonces, lo que fue un punto así muy fundamental fue mi migración a Europa por cosas personales, que igual eso también es un privilegio si se puede leer en alguna medida. Y al cruzar la frontera fui retenida por Policía Internacional. Y eso de inmediato me atravesó así de forma imborrable y comencé a pensar en qué significaba mi cuerpo leído otra vez en una frontera, ¿no? ¿Qué significaba ser de Viayala, ser sudaca, ser gorda, tener esta cara? ¿Qué significaba que yo no era europea? ¿No? Por lo tanto, que las experiencias que estaban contenidas en toda la literatura que estaban leyendo mis amigas acá, eh, no tenía que ver con lo que a mí me atravesaba, con lo que me sucedía, con lo que yo sentía. Y así básico, con mi mirada frente al espejo, ¿no? Yo no era como esas escritoras que estaban leyendo mis amigas o mis compañeras más académicas, ¿no? Yo también había leído Simone de Beauvoir, también había leído Judith Butler, pero para mí no era todo, ¿no? Sentía que había algo que faltaba allí y obviamente que esas mujeres han sido aportes en esta historia, ¿cierto? De abrir el telón donde estábamos nosotras, pero parece que el telón se abrió y solo salió una primera vista que era mujeres blancas, delgadas y heterosexuales hablando desde nosotras. Y atrás estaban las lesbianas, las trans, las negras como anécdotas más que como fuentes de conocimiento. Entonces empecé a pensar que nuestros cuerpos, nuestras cuerpas eran cuerpos de la sospecha, ¿no? Y también cuando uno migra, el pensar diáspora te genera un pensamiento político diáspora también. Entonces empecé a pensar en todos los conversatorios feministas a los que yo había ido, donde hablábamos de la libertad de la mujer, las mujeres tienen que ser libres, la libertad, pero yo pensaba, claro, ¿qué mujeres son libres de cruzar una frontera, por ejemplo? Las mujeres que son blancas, que son europeas y que tienen un pasaporte de libre circulación. Cuando tú vas de aquí a Europa, siempre al cruzar la frontera existe el miedo de que no te dejen pasar. Y eso no es menor, eso ya nos indica algo, ¿no? Desde dónde estamos siendo leídas nosotras también. Y cuáles son los cuerpos de la sospecha. Los cuerpos de la sospecha son los cuerpos racializados, indígenas, negros, trans, ¿no? Como estos lugares que ocupa la otredad, como se quiso llamar en algún momento. Entonces empecé a pensar en los espacios culturales, donde yo había ido tantas veces a presentaciones de libros, donde me había sentido igual de sola, ¿cierto?, que en otros espacios, siendo espacios feministas. Y claro, yo siempre propongo hacer este ejercicio, que lo aprendí de una lesbofeminista que admiro mucho, que es la Toli Hernández, ¿no? Cuando nos imaginamos una escritora, si nos imaginamos una escritora negra, si nos imaginamos una escritora con barba, si nos imaginamos una escritora sin diploma, trans, migrante, negra, si dentro de nuestros feminismos existe este imaginario, ¿no? Como que nos representa a nosotras mismas. Yo creo que lo que más me hizo acercarme al feminismo descolonial, cierto, fue una frase que comentó Yudeki Espinosa, que es de la María Lugones, que dice que todo feminismo que no se diga antirracista es racista. Y ahí también, ahí fue cuando yo empecé a pensar en mi historia personal, mi familia, etcétera. Y empecé a sacar de este entramado que había algunas cosas, como por ejemplo, cómo eran los espacios donde se presentaban libros, que eran espacios sumamente capacitistas, donde solamente podían llegar personas que caminaban, digamos, con dos piernas, que no usaban una silla de ruedas, etcétera, o que los espacios culturales no tienen traducción al lenguaje de señas, etcétera. Hay mucho capacitismo en nuestro feminismo y eso me hacía mucho ruido. Y tuve el privilegio de pensar y de reflexionar sobre esto, porque cuando migré estaba muy sola y tenía mucho tiempo para pensar en estas cosas, ¿no? Y a partir de esa soledad y de esas reflexiones,
eh, aparece en mi camino este video de Chimamanda donde habla del peligro de una sola historia, ¿no? Y comienzo a tener otras amigas, otros amigues, eh, también todos migrantes, con proyectos muy interesantes desarrollados en Europa, y me llamaba mucho la atención que tenían mucho trabajo, que los invitaban de los museos en Europa, y éramos todas migrantes, algunas sin papeles, trans, negras, etcétera, y eran invitadas a museos en Europa, y yo decía, oye, pero estas personas están mirando todo lo que hacemos nosotras, y nosotros allá estamos leyendo cosas que escribieron hace 100 años o 50 años, y ahora ellos están como cooptando todo nuestro conocimiento ancestral que tiene que ver con la experiencia, y le cambian el nombre y después lo vuelven a traer a Via Yala con otro nombre, ¿no? Y son conocimientos que han tenido de sus propios alumnos o alumnas indígenas, migrantes, trans, lesbianas, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención eso. Y que acá esos mismos trabajos no eran valorados de la misma manera, ¿no? Como en Europa. Entonces empezó a generarse esta comunidad migrante, donde conocí ahí a Rosa con Pensar en Cartonera, a Marc Delcan, a Ángel Gallego, ¿no? A Odette Fajardo, que éramos de distintas partes, las chicas eran de México. eh, entonces comenzó allí como un sonidito, a hacerme ruido, ¿no? Como, ¿qué pasa con este feminismo? ¿Qué pasa con esta no existencia de nuestra ancestralidad? Y con también pensar mucho en la emocionalidad, ¿no? Muchas veces nos tratan de intensas, de ser poco racionales, ¿no? Como todos estos conceptos coloniales de control, ¿no? Como tienes que, si te dedicas a la escritura estás cerca de la industria editorial, tienes que darte a respetar, ser muy medida, que nadie vaya a decir nada de ti, porque la literatura es un espacio como intocable, pulcro, limpio y masculino, heterosexual y blanco, ¿no? Son hombres blancos los que rigen estos patrones que se han ido trabajando a partir de la edición, sobre todo en nuestro territorio, ¿no? Entonces, a partir de esta comunidad migrante, que también formo parte del grupo AYU, al que estoy muy agradecida, artistas tan importantes y reconocidas como Daniela Ortiz, que son feministas antirracistas, que hacen un trabajo muy bonito. Empezamos a conversar, estas cosas surgieron a partir de conversaciones donde compartíamos la cocina y cocinábamos juntas, compartíamos una mesa pequeña para 10 personas, compartíamos lo poquito que teníamos entre todas, entre todes, y empezó a ser del cotidiano, ¿no? Como, oye, ¿dónde están nuestras narrativas? ¿Dónde está lo que a nosotras nos pasa? ¿Dónde está nuestra literatura? Y parecía que ser escritora tenía que ver justamente con ese privilegio de nuevo tener que ver con la academia. Y, y pensábamos que era un punto central, ¿no? Pensándonos a partir de un feminismo decolonial, eh, lo importante que fue para nosotras que no éramos heterosexuales. Se cayó, parece. Ahí volvió. Que no estábamos regidas bajo el régimen heterosexual, empezamos a pensar en lo importante que es demarcar, ¿no? El genocidio del 12 de octubre de 1492, ¿no? Donde empiezan a suceder cosas como que se impone y se imparte el binomio hombre y mujer. Antes de que llegaran los genocidas acá, había muchísimas más identidades antes que llegaran a Via Yala, antes que nosotros descubriéramos Europa, como se dice ahora también, que me encanta. Había muchas más identidades que hombre y mujer, pero llegaron con el cristianismo, ¿no? A evangelizar, entonces pusieron pudores en nuestro cuerpo que no habían. Recuerden algo muy decidor que es Vasco Núñez de Balboa, ¿cierto? Echándole los perros salvajes a un grupo de indígenas que estaban cometiendo el terrible pecado de la sodomía, ¿no? Esas prácticas existían acá, existían hombres que se vestían de mujer, si lo queremos poner con la visión eurocentrada, ¿no? Probablemente eso tenía otros nombres, pero existían mujeres que se vestían de hombre, hombres que se vestían de mujer, identidades que eran neutras, etcétera. Y sobre todo, no era que había una anarquía, sino que había un buen gobierno, ¿no? Habían otras formas de vivir que no tenían que ver con esta manera impuesta que nos marcó y que es una cicatriz que llevamos siempre. Entonces, a partir de todo esto, de como esta
conversaciones que íbamos teniendo, encontramos que era necesaria una mirada feminista anticolonial capaz de ver la imbricación de las opresiones entre género, clase y raza, ¿no? Más allá de solo el género, que era lo que siempre se hablaba, es como la eterna tecla que se toca cuando eres mujer, pero eres de clase alta y tienes una empleada en tu casa, ¿no? Solamente puedes ver lo que pasa con tu genitalidad, básicamente, porque no todas las mujeres se dedican a labores domésticas, ¿no? Como lo que dice Audre Lorde sobre la sororidad, eso me interesa mucho recalcarlo, ¿no? Porque dice que la sororidad presupone una homogeneidad de las experiencias y que en realidad esa homogeneidad no existe, ¿no? No todas las mujeres somos oprimidas de la misma manera, no todas las mujeres nacimos en el mismo lugar. Yo también como una migrante a la ciudad de un pueblecito chico, yo venía de Melipilla y me vine a Santiago y luego migré a España por unos años, ¿no? Entonces, eh, llegamos a la conclusión de que era muy, muy importante esto de poner el punto anticolonial. Yo me digo anticolonial porque creo que Judith y María Lugones o Chicuriel, ellas son descoloniales. Uno está haciendo un intento, uno trata, busca, mira, y muchas veces se equivoca porque también estamos súper colonizadas, o sea, yo no me siento que ya me descolonicé y estoy lista, yo creo que esto es un proceso que tarda toda la vida, que probablemente cometemos errores porque no sabemos bien cómo esto es por instinto, y también me gusta que sea así, como sacarle la cabeza a esto y ponerle más cuerpo, más estómago. Entonces, mencionar que el feminismo decolonial es un pensamiento traído hacia acá por María Lugones, que es una filósofa de color, que murió hace muy poco, así que rendirle un homenaje, que el feminismo decolonial es una práctica política más que una teorización, que tiene que ver también con el territorio, con lo situado, con el cuerpo territorio. Por fin para mí apareció el cuerpo dentro de este feminismo y lo más importante, que a mí me marcó mucho y agradecí mucho que llegaran estas mujeres a mi vida a contarme sobre esto, porque habla sobre nuestras experiencias. Porque siempre a nosotras, a mí como gorda o como lesbiana, por escribir o simplemente por entrevistarnos, las tesistas nos llaman, ¿cierto? Para que hablemos de nuestros testimonios, para que demos nuestro testimonio. Y nuestras experiencias son mucho más que un testimonio, sobre todo para las mujeres que escribimos, ¿no? Son fuentes de conocimiento que dejamos para otras compas, otros compes que vienen y como lo mismo que me ha pasado a mí, que esas fuentes de conocimiento las fui leyendo no solo a través de la teoría, sino en el cotidiano, cuando tenía la fortuna de tomar talleres con estas mujeres que escribían a partir de la urgencia, que escribían por hacer justicia por sus abuelas, por sus ancestras, por sus antepasadas, ¿no? Por no querer, para luchar en contra de la borradura histórica que ha sido pertenecer a este territorio, ¿no? Entonces, también decir que nos empezamos a hermanar con las cosmovisiones indígenas que tenían que ver con nuestros territorios, empezamos a reconocernos y a buscar en nuestras historias, no sé, por ejemplo, mis abuelos, el cambio de apellido para migrar a la ciudad, la palabra indígena nunca se mencionó, pero se entiende sin que se diga, ¿no? En esa omisión también hay un genocidio que está ahí, que existe. Y lo que para mí fue muy importante también, como me había formado acá como escritora, digamos, en talleres literarios, etcétera, era aprender. Yo creo que los sueños personales, como decía la semana pasada, son muy finitos, son frágiles, porque yo también podía haberme ido a España y empezar a sacar libros sobre mis poemas, haber hecho una acumulación de mis poemas y ponerlos a publicar y empezar a publicar cosas mías allá, ¿no? Como aprovechar esto de estar en el primer mundo, que me decía mucha gente de acá de la escritura, como aprovecha que estás allá, una tremenda vitrina. Y a mí la verdad no me importaba mucho eso, me importaba más hacer comunidad con mis amigas y amigas migrantes. Entonces, empezar a pensar en un sueño colectivo, no en un sueño individual, ¿no? A veces creo que el feminismo peca mucho de eso, ¿no? Sueñan con la libertad personal solamente, no con la de la vecina o la de la señora de la esquina o la señora que te abre la puerta al entrar al edificio, ¿no? Entonces, reconocer que todas necesitábamos, que todos necesitábamos esos relatos que estaban contenidos adentro y que eran hermosos, brillantes, donde todas nos podíamos ver, donde todas vivíamos un poco allí, pero que no, esos textos y esos trabajos no llegaban acá,
se quedaban en Europa. O se quedaban en inglés. Por ejemplo, Gloria Anzaldúa. Leer Gloria Anzaldúa, obviamente que te cambia la perspectiva de la literatura, pero estaba en inglés, no llegaba acá a Chile en versión fanzine, fácil de pagar, traducida. Entonces empezamos a soñar de forma colectiva. Y ahí sí este sueño tuvo mucho sentido. Este sueño de crear una editorial con una mirada de feminismo anticolonial, una editorial gorda, una editorial que quisiera llenar de grasa esta literatura hegemónica, regida por varones, ¿no? Varones blancos, donde ellos te podían dar la aprobación o desaprobación para estar allí, ¿no? También esa frase clásica de hey Lolita, te invito a una cerveza, tengo una editorial, eso existe, ¿no? No es un mito, por algo circula esa frase. Entonces, obviamente, nosotras no íbamos a ser parte de ese circuito de la cervecita después de la actividad literaria porque no sé, a los hombres no les interesa conversar con lesbianas porque ellos dan por hecho que ya leyeron todo, saben todo, entonces uno no puede hacer ningún aporte, ¿no? Aparte, tiene a la mujer solamente como la noviecita posible. Entonces empezamos a pensar en cómo poder lograr que llegaran a Viayana, hasta estos territorios, y a amigas migrantes allá en Europa, textos que estuvieran distantes, ¿cierto?, de la mirada europea, con construcción de esta euromodernidad, ¿no? Y allí comenzamos a hermanarnos y a trabajar con Pensaré Cartoneras, con Rosa, y empezamos a conocer lo que era habitar el espacio de hacer un libro, cómo es generar un texto a partir de esta construcción que nosotras teníamos, que era una urgencia porque lo necesitábamos en nuestra vida, digamos, no era para que se llenaran estantes en la academia, sino porque era necesario para nosotras contar nuestra propia historia. Eso es así. Y has señalado cosas muy importantes como, por ejemplo, estos conceptos que son de los 90, pero que a Chile o Latinoamérica llegan tardíamente, ¿no? Por ejemplo, como tú indicabas, a Ansaldúa, ¿no? Este concepto de la nueva mestiza, donde describe a un sujeto consciente de sus conflictos de identidad, con la idea de eliminar el pensamiento binario occidental, ¿no? Claro. Ahí, claro, en ese cruce con la historia de la frontera que tú narrabas. Y también algo que es bastante nocivo, que es la idea del testimonio, que el concepto de testimonio ha sido muy manoseado y es un ejercicio que desde la izquierda, desde la democracia, la renovación supuesta en Chile, se ha utilizado tomando a los informantes, les informantes, ¿no? Entre comillas, como sujetos no activos, sino como sujetos de consulta, pero no de interacción. No hay una horizontalidad, una jerarquía, como indicaba anteriormente con esta idea de sororidad, que a mí me parece que no completa la idea del feminismo y que es inexistente, es imposible. Y eso yo quería hermanarlo con esta idea de compartir, intercambiar, conocer y cuestionarse. En el caso de Rosa, que trabaja en México, en Chiapas, cómo empiezan a colectivizar también toda la violencia de género que hay en México y Latinoamérica, y cómo es el hacer libros desde estos espacios discursivos. Bueno, hola, gracias igual por la invitación, muchas gracias a Gaby, y pues estoy muy contenta, y también a Gladys, y muy contenta de estar aquí, pues platicando con ustedes, y aquí al lado de la Gaby, que pues ha sido también un referente bien importante para mí, y una compañera y una amiga bien querida. Y bueno, como en cuanto a lo que ahorita como se comentaba, o sea, creo que justo lo que decías de que desde dónde, estando aquí en este espacio, en este territorio que es Chiapas, en México, cruzado por un montón de cosas, como justo ahorita de lo que hablaba Gaby, es un territorio como todo Viayala, pero que siento que también pues cada espacio tiene su particularidad y donde evidentemente se atraviesa la clase, la raza, el género, todo, y la orientación sexual, donde no solamente hay la cuestión de género, por supuesto que hay muchas más violencias que son muchas más complejas y están cotidianamente insertándose en los cuerpos y en las vidas de las personas que habitan. Y creo justo como o sea, desde acá, la erosión del libro también tiene mucho que
O sea, que para poder empezar a hacer un libro también tenemos que cuestionar qué es esta herramienta, este objeto, porque también los objetos tienen esa historia y tienen una forma de haber llegado a nuestros territorios, de existir, y tienen un espacio también, dentro del andamiaje hegemónico que existe. Entonces, como que primero empezar pensando esto del libro, esto de la edición, esto de la literatura, de qué manera nos podemos situar, teniendo en cuenta que ha sido como una herramienta que ha sido usada justo para toda esta dominación de la que hablaba Gaby, de la dominación que vino desde Europa hacia Abya Yala, que ha sido usado como herramienta de adoctrinamiento, de perpetuar la colonialidad del saber, del poder. Entonces, todo esto, y de la legitimidad, justo de legitimar ciertos saberes y ciertos conocimientos, como que ciertas formas de transmitir conocimientos, por no hacerse a través de esta vía legitimada, dejan de existir en este mundo hegemónico como tal, ¿no? No se da un espacio legitimado. Entonces, también ha servido como una herramienta de legitimación de ciertos saberes que evidentemente han sido eurocéntricos, patriarcales, etcétera, y que han venido siempre de la mano, desde luego, desde hombres blancos europeos, que esa es la historia, pues, del libro, y de cómo llega aquí, ¿no? Y de cómo llega a la edición, y de cómo sigue estando regida ahorita, ¿no? En estos territorios, que todo el capital es del norte global, y no hay ya, o sea, es muy difícil encontrar en ese desvíos en esos circuitos, en esa grande distribución editorial, personas de estos territorios mismos y que estén haciendo otra cosa. Entonces, como a partir de esto, es pensar cómo se puede hacer una edición diferente, ¿no? Cómo podemos habitar ese espacio de una manera distinta, cómo podemos justo quitarle esta cuestión completamente higienizada y completamente legitimadora y despolitizante, porque al final también estas formas de crear, de conocer y de hacer libros terminan despolitizando incluso pensamientos súper radicales por meterlos en estas cajitas ya prefabricadas que vienen desde el norte global. Entonces, como que justo el feminismo con esta aspiración anticolonial, creo que un ingrediente muy importante es la memoria, una memoria que no sigue invisibilizando las mismas historias y que no sigue invisibilizando las mismas dinámicas de poder y de jerarquías que se habitan en lo cotidiano, incluso en espacios editoriales autogestivos o feministas, porque justo es como lo que decía la Gaby, hay diferentes corporalidades que están habitando esos espacios y las diferencias no se traen a la mesa, y eso es bien importante, ¿no? De podernos reconocer en dónde estamos y poner eso, y que eso esté ahí y se pueda dialogar y se pueda desde ahí empezar a ver si se pueden crear complicidades o no, pero no seguir con esta vorágine de invisibilización de estas diferencias y de todas las corporalidades que no entran dentro de ahí, ¿no? Y cómo estos lugares de privilegio siguen estando presentes no solo en el feminismo, sino en la edición, en los espacios autogestivos, en los espacios de izquierda, y qué entonces hacer y cómo pensar una edición que tenga otras posibilidades. Y creo que aquí siempre es un reto grande, porque es como decía Gaby, no es equivocarse constantemente, pero es esta necesidad de poder traer otras historias, de poder contar nuestras historias y de poder también difundirlas de otra manera y abrir otros espacios y otros diálogos que no sigan dejando fuera una parte importantísima y central, que es justo la raza, la clase, la disidencia, la orientación sexual. Entonces, como estando aquí, creo que como ese diálogo es un aprendizaje constante de personas que se encuentran en diferentes territorios, mismo aquí de Chiapas o aquí en San Cristóbal, con las que nos hemos ido encontrando y hemos ido creando estos, o sea, para mí es un aprendizaje constante, ¿no? De compañeras indígenas, de compañeras negras, de compañeras lesbianas también, que ha sido este intercambio desde esta posibilidad de regresar esta memoria de dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir juntas, que es pensar la edición. Pensar, bueno, ¿para qué queremos hacer estos libros? ¿Para quiénes? ¿Cómo y desde dónde?
Entonces, un poco es en este encuentro constante con otras compañeras, en donde continuamos pensando y en donde continuamos tratando de hacer de otras formas y para poder crearnos también un espacio que no sea ese mismo de reproducción de todo esto que se da y que se sigue dando. Y bueno, eso más o menos. Y eso también es interesante a partir de los territorios y de esta visibilización de nuevos textos, nuevas editoriales, nuevas formas de trabajar cooperativamente, aunando todo lo que señalabas. Y a partir de eso, bueno, ustedes están en 2 países trabajando, pero también tomando conocimientos y autores de distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes realizan este trabajo de difusión de textos anticoloniales y feministas tanto en México como en Chile y otros países, otras ferias donde vayan circulando de manera presencial? Bueno, también justo la difusión, como dices, y la distribución. Ahorita estamos en 2 países, pero también hay más compas en otras partes. Y que aquí se puedan imprimir, sacar, distribuir los libros de FEA, tiene que ver justo con relaciones, con afectos, con contacto, con cuerpos que existen y que trabajan y que hacen posible esto. Porque también pensando en la difusión, en la difusión, la cadena de difusión que existe del libro y del conocimiento, como legitimado, es también una cadena que tiene mucho que ver con movimiento. ¿Qué cuerpos son posibles que se muevan en el espacio? Y también qué textos son posibles que se muevan en el espacio. O sea, hay como carriles, por decir, de movimiento de personas, pero también de cosas, de pensamientos, de conocimientos, y que hay unos carriles también que ya están preestablecidos. Es decir, que hay fronteras que dicen qué cuerpos entran, qué cuerpos no, pero también hay toda una vía de ver qué objetos entran, qué objetos no, desde dónde y desde qué editoriales, ¿no? Que ya tienen cooptadas todas esas vías para que los pensamientos circulen desde un lugar concreto, ¿no? Desde unas editoriales concretas, desde un país, desde países concretos hacia otros. Entonces, hay una movilidad que está no solo para las personas, sino también para los pensamientos, para los libros, para los fanzines, que está completamente vetada. O sea, que esa también es una frontera que está completamente cerrada. En términos de recursos, en términos de posibilidad, y lo mismo se ve incluso en los mismos territorios. Estando aquí, para moverse a ir a la Ciudad de México a llevar los libros, pues son como 16 horas en camión, donde hay una serie de circunstancias que hacen complejo el poder mover los libros, ¿no? Con el propio cuerpo, porque es como se tiene que hacer en ciertas circunstancias. Y en cambio hay otros espacios y otros territorios donde esos movimientos están en directo, con mucha más velocidad. Entonces la velocidad también es un tema que se impone, ¿no? Y que es una forma de mover las cosas que aquí no se puede tener en cuenta y que no va con la forma de difusión y de distribución, que es justamente otra, ¿no? Es una forma de distribuir a través de un contacto que tiene que ver con, claro, pues no es como que conocí a Gaby y ya, no, pues órale, ya imprimimos acá esos libros, sino había que conocernos, había que crear un lazo, una confianza, unos afectos también con los textos que ella está difundiendo, con el pensamiento que está moviendo. Y es a partir de ahí que se hace la distribución, ¿no? En el caso también en México, que me imagino también es parecido a otras partes de Ayala, incluyendo Chile, los territorios son mucho más grandes. Entonces, abarcarlos es muy complejo en términos de costo material, pero también de costo vital y porque tampoco hay estas grandes vías, carreteras, trenes rápidos, todo esto que hay en Europa, ¿no? Entonces, tienes que encontrar otras formas, ¿no? Hay otras formas y que justo tienen que ver con crear lazos, con crear redes, con crear posibilidad con personas, con otra gente viva. Es justo visibilizar otra vez todas estas redes, porque además esto es algo que se invisibiliza, ¿no? En Amazon pides un libro, te llega a tu casa y hay un montón de gente y cuerpos que están sosteniendo eso que no se ven. Y justo aquí es los cuerpos que tenemos que sostener nuestra propia distribución se tienen que ver porque es la única manera que tenemos de hacerlo, ¿no? Yo conozco qué cuerpos están en México distribuyendo los libros de aquí,
porque es a través de esos lazos y de visibilizar estas redes y no volver a pararnos en esto de todos los trabajos que están sosteniendo el mundo, que son trabajos hechos por generalmente mujeres racializadas, del sur global, que no se están viendo otra vez, y al final eso también sostiene las grandes editoriales, que tienen todo este renombre y todo este saber legítimo, ¿no? Entonces, ¿cómo es darle la vuelta a eso y tener que trabajar desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Para poder difundir y distribuir. Sí. Y justamente el trabajo que ustedes realizan es sumamente valioso porque podemos también utilizar otros conceptos para esta cadena del trabajo editorial, ¿no? Hay conceptos que tienen que ver con nuestro territorio, como por ejemplo los chiji, donde se va tejiendo, ¿no? Una cadena, o la comunalidad, que es un concepto que en Oaxaca se utiliza y que Cristina Rivera Garza pone como lo releva, ¿no? Que es esta idea de también trabajar en conjunto desde la comunidad y con respeto. Y frente al trabajo que ustedes hacen también de descolonizar, ¿no? Me parece muy interesante que estuve investigando un poco y hay 6 premios Nobel que fueron para escritores y escritoras africanas, ¿no? Y me parece que muy pocas personas podrían señalar o indicar cuáles son. Y ustedes están haciendo un trabajo que se denomina rescate, ¿no? Pero es un trabajo de posicionamiento, yo creo, es un trabajo de revitalización. Y frente a esto, me gustaría saber cuáles son los espacios donde ustedes consiguen estos autores o autoras, tienen un comité editorial, van investigando en bibliotecas, por internet, cómo desarrollan este catálogo editorial y una línea editorial feminista y anticolonial. Bueno, es súper importante tu pregunta, Gladys, porque, bueno, lo primero como para ser vistas como editoras o como editoriales, hay que pasar un proceso que igual es muy heavy y muy duro, porque lo primero que tenemos que pasar es esta sospecha que hay a través de los cuerpos que somos distintas, las cuerpas problemáticas, la no heterosexualidad, ¿no? Entonces hay que pasar como esta barrera de la sospecha, porque también la mirada eurocentrada del mundo tiene que ver con ciertos saberes son validados, ¿no? Y en pos de estos saberes validados hay saberes desechados que son los saberes de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, lo que vivimos en el cotidiano, cómo nos enseñaron a cocinar, ese tipo de cosas. Entonces lo primero es pensar en recuperar los saberes desechados, por ejemplo, ¿no? Porque también, sobre todo en la literatura, ¿no? En estos espacios de arte, que son espacios como elevados, ¿cierto? Pulcros, como lo decía antes, esa misma estructura eurocentrada es la que valida ese conocimiento, ese saber, y lo más importante, que no es menor y no se ha mencionado, que genera sujetos y sujetas ignorantes a partir de solamente este saber. O sea, a partir del saber europeo, mi abuela que sabía plantar todas las frutas y verduras y que supo dar vida a 7 hijos sola, por ejemplo, sería una sujeta ignorante, vista a través de la literatura, ¿no? Pero yo tengo muy claro que mi abuela sí que era una activista, ¿no? Que sí que tuvo que dar una lucha, que estuvo en dictadura, no sé qué, muchas cosas, pero a través de este pensamiento eurocentrado solo vemos a los pensamientos, las pensadoras, los pensadores que son validados a través de esta forma eurocentrada. Entonces, lo primero para nosotros fue pensar en qué libros queríamos que se vieran. Era, por ejemplo, para mí era muy importante que fueran discursos feministas que no hubiese escuchado antes acá, en Abya. Y lo primero que me acuerdo que pasó, que fue algo que nos hermanó con Pensar y Cartonera, donde estaba Rosa, era el texto Epistemología Rumiante de Lucrecia Mason, que estaba disponible en Europa, ¿cierto? A través de Pensar y Cartonera, que es un texto pequeñito, y es maravilloso porque rompe el discurso lineal del feminismo eurocentrado que vivimos acá. Entonces, por ejemplo, ese texto yo lo conocí por Pensar y Cartonera, yo había leído algunas partes en internet,
por el tema del pensamiento antigordofóbico, ¿no? Que trabajo a partir de ahí. Entonces fue como, oye, este texto es maravilloso. La Lucre es argentina, o sea, es de este territorio y está siendo leída en Europa por las feministas europeas y nosotras no le damos un espacio. Entonces fue como ya, desde la generosidad y el interés, porque no por quién edita más o tiene más títulos, sino porque queremos que los libros se lean, que otras compas también vibren con eso. A mí me gusta mucho decir que hablar de una edición desde el cuerpo, ¿no? Desde lo que siento, pero no dejarlo en esta visión así como hippie, reduccionista de solo el sentir, ¿no? Sino como lo que decíamos, esto es un espacio político, esto es un proyecto político, no somos un emprendimiento, no somos una microempresa, somos un proyecto político que trabaja desde los afectos, también mucho desde los fracasos, las equivocaciones, aprendemos mucho a partir de esto. Entonces, por ejemplo, Pensar en Cartonera tenía el texto de Lucre Mason que no estaba en Chile y conversamos con Lucre, obvio nos conocimos, nos hicimos amigas y ella aceptó estar acá con FEA y seguir circulando por Europa con Pensar en Cartonera, por ejemplo. Y también hay otra cosa que es muy importante, que yo veo que pasa muchísimo en Chile, que a veces nos piden textos a las poetas, les poetas, y nos piden un texto para una antología X, por ejemplo, mandamos el texto, nunca más nos hablan, nunca más se sabe de nada, hasta que el texto sale y nos dicen, oye, va a salir el texto, tenemos un ejemplar para ti. Entonces yo creo que también un trabajo anticolonial es dejar de precarizar a las compañeras. No basta con visibilizar su trabajo. Si yo voy a imprimir los textos de autoras que están vivas, por ejemplo, las autoras se van a llevar cierta cantidad de textos o cierta cantidad de dinero, si estamos alejadas por territorio, por ejemplo. O la posibilidad de imprimir sus textos en su territorio. ¿Ya? Porque también eso de simplemente dar visibilidad, porque sí, no funciona. Si somos anticoloniales, si somos feministas, vamos a estar en pos de la no precarización de estas cuerpas que siempre han sido las cuerpas precarizadas, ¿no? Entonces, también los textos que vamos eligiendo van circulando, van siendo pensados por lo que nos pasa. También nosotras vamos descubriendo autores, autoras en nuestras lecturas personales y eso lo vamos conversando en el cotidiano. Y si descubrimos algo nuevo, si hay una autora que no conocíamos, la compartimos, conversamos. Sabemos que todos los textos, no hay perfección en los textos, también tienen limitaciones, somos personas, nos equivocamos, o sea, tampoco endiosar a los autores y las autoras, sino el autor o la autora como un agente político también de cambio, que probablemente, como todos nosotros, en 5 años más quizá no va a estar de acuerdo con el texto que escribió, ¿no? Y eso también nos gusta mucho. Hay, no sé, por ejemplo, nosotras partimos también con un textito que armamos con una amiga ilustradora que se llama Cuaderna Gorda, para colorear e informarse. Y ahí teníamos información sobre feminismos otros, con textos de Audre Lorde, etcétera, letras de canciones gordas, poesía gorda, etcétera. Y yo ahora lo leo y pienso, ya no estoy de acuerdo con eso, con lo que dije en ese momento, pero también quiero que mi error esté ahí, existe, algunas chicas ya tienen impreso el texto y ahora lo voy a cambiar, pero eso no quiere decir que me desdigo, ¿no? Como también esto de desconfiar de estos procesos de producción de libros tan rápidos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando, no sé, por ejemplo, el tema del 18 de octubre o lo que pasó con la pandemia, y de inmediato salen libros por la nueva constitución, etcétera, sin un proceso de reflexión. Yo creo que es necesario descolonizar nuestros tiempos, descolonizar el proceso editorial, ¿no? Yo estaba haciendo un texto a partir de otros feminismos, donde participa Rosa, por ejemplo, pero pasó el 18 de octubre, pasó que los tiempos trans, los tiempos migrantes son otros tiempos, y si las compas que yo quiero que estén en el libro y que yo me imaginé el libro con ellas allí, no me han mandado el texto, bueno, el texto se va a demorar 1 o 2 años en salir, no me importa. No somos una máquina de producir salchichas, no somos Random House. Somos un proyecto microeditorial, por lo tanto, sabemos que no nos vamos a regir por el tiempo, ¿no? Nos vamos a regir por las posibilidades de vida. Si tengo amigas que encuentro que es fundamental que estén en un texto, pero están sin papeles,
están viviendo un proceso de migración, están viviendo un proceso de transición, o son lesbianas jóvenes y recién están contando en su familia lo que están viviendo, yo no les voy a poner presión para además decirle, oye, mándame el texto, ¿no? Como hay que ser capaz de descolonizar más allá de la teoría, sino en el quehacer cotidiano, ¿no? Yo creo que nosotras como Fea Editorial armamos una comuna transfronteriza, ¿no? Yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, que tienen otras editoriales acá, de mandar a imprimir todos los libros a China y pagar un precio de huevo por eso, ¿no? Y que los libros me lleguen listos. Porque primero no quiero seguir precarizando a otros cuerpos que han sido los mismos que han sido precarizados siempre. Entonces no voy a mandar a imprimir y hacer mis libros fuera pagando 2 pesos, porque sé que ahí hay explotación. Y en todo hay explotación, pero si puedo hacer algo para que haya menos, obvio que lo voy a hacer. Y eso significa que yo voy a tener que hacer los libros con aquí el grupo que funcionamos como Fea Editorial acá en Chile. Y bueno, eso es, ¿no? Como habrá que poner el cuerpo y hacer los libros, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podría estar Fea en España o en México sin esta complicidad que es más allá de la amistad, ¿no? Es más profundo que la amistad. Son acuerdos, son historias que pasamos estando fuera de nuestro territorio, lejos de nuestra familia, viviendo muchas cosas, ¿no? Obviamente yo con este privilegio del color que no se puede negar, pero también accedí a darme cuenta de, oye, si yo tengo cierta visibilidad, así muy poquita en la literatura en Chile, bueno, me salgo yo del centro, no voy a pensar en publicarme a mí misma y voy a dejar este espacio de visibilidad, que no solo es visibilidad, sino también agencia política para otras y otros cuerpos, ¿no? Entonces, yo quería como eso, poner muy en evidencia esto de desconfiar de la inmediatez, ¿no? De la inmediatez de la industria. Y también decir que como editoras lesbianas, también tenemos harto que decir, como editoras gordas, lesbianas, también hay una literatura gorda que existe y que tampoco estaba siendo tan conocida acá en Chile, por ejemplo. Y se daba la coincidencia de que todas estábamos allá en Europa migrando, siendo migrantes, y todas éramos lesbianas y estábamos pensando y hablando a partir de este feminismo gordo o gorde, ¿no? Entonces, eh, no todas las escritoras somos leídas de la misma manera, no todas las escritoras somos todas las escritoras, ni todas las mujeres somos todas las mujeres, ¿no? Es muy peligroso universalizar los discursos. Hay que tener mucho ojo con el modo de hacer feminismo que tenemos. No solo basta con decir soy feminista y voy a hacer una feria del libro, ¿no? Porque cuando yo llegué, lo primero que me encontré fue una tremenda barrera con una feria que estaban organizando unas chicas y era como, yo les dije, hola, venimos llegando, apostamos por un feminismo decolonial y era como, ¿decolo qué? Y eran chicas académicas que eran de otra clase, entonces no entendían mucho lo que nosotras hacíamos y era como esto, lo que yo digo de la sospecha, ¿no? Esta mirada de dónde salió esta tipa, quién es, no estudié en la universidad que yo estudié, nadie la conoce, pero era feminista y era como, bueno, ¿me vas a abrir la puerta o me la vas a cerrar? Entonces fue como, nos gustaría estar en esta feria, etcétera, que era una feria exclusiva para mujeres, biomujeres, y yo lo encontraba tan raro porque en vez de sentirme acogida en un espacio feminista, de literatura feminista, era como, ya, ¿quieres participar? ¿Tienes boleta? Primero, o sea, antes de preguntarme nada, era como, para ser parte de esto tienes que tener boleta, ¿no? Como al tiro la policía ahí circulando. Y luego era, necesitamos que tengan un catálogo con más de 10 títulos. Y era como, bueno, y si hubiésemos sido un proyecto que está empezando y tiene 7, ¿nos quedamos fuera por eso? ¿No? Entonces, como, y nosotras justo habíamos hecho un catálogo, pero por una chochería nuestra, por poner los libros, fue como, bueno, sí, tenemos libros, tenemos 25 títulos, no sé si... Y fue como, ah, bueno, entonces pueden venir. Pero igual en esa feria estuvimos en la periferia, no nos invitaron a ningún conversatorio, se habló de edición feminista allí y nosotras no estuvimos, ¿no? No son capaces de vernos. Hay una miopía muy, muy heavy, sobre todo en los espacios feministas, eso hay que decirlo, que donde se hacen libros, donde supuestamente estamos soñando con otros mundos, pero parece que no es tan así. Parece que tiene que ver más con un mundo del yo que del nosotras o del nosotres. Y ahí hay harto peligro. Eh, Así que no ha sido tan simple, pero también nosotras somos porfiadas y yo creo que este proyecto surgió desde la porfía, ¿no? Como
una persona que no tiene un diploma no puede tener una editorial. Claro, sí, porque no es solo mía, es de todas nosotras y de todos nosotros, ¿no? Y sin tener estas complicidades, donde yo confío plenamente en que en la Resi, donde está Mar, donde está Rosa, donde está Alonso, donde está Fabiola, yo sé quiénes son, conozco a esas personas, no nos hemos visto tanto, yo fui solo una vez a Chiapas, ¿no? Pero sé quiénes son, qué trabajo hacen, conozco sus caras, conozco lo que piensan. Y sé que ellos allá están imprimiendo mis textos, los textos de este proyecto, que también es cruzado porque yo acá imprimo los suyos, ¿no? Entonces es muy interesante esto de no luchar por tener más títulos que el otro, sino que lo que más queremos es que los textos circulen y se lean. Y si de repente yo veo, y eso lo aprendí de Pensaré Cartonera, cuando una persona se acerca con mucho interés a un texto, lo mira, lo toma y no tiene el dinero, se le regala el libro. O sea, si me interesa que sea leído, o sea, porque si quisiera ganar dinero, no sé, me pongo con, no sé, a vender comida, ¿no? Como una panadería. No, sé que no me voy a hacer rica con esto, pero hay otros valores, hay otro valor aparte del papel moneda, ¿no? Hay cosas que son más profundas, más importantes, más decidoras y que dejan mucho más. Eso. Sí, lo que decía es bastante decidor de los espacios culturales, en este caso el editorial, de donde hay como una violencia decorativa, ¿no? Que hay como cuotas de participación para que también ciertas ferias sean financiadas por fondos o para que parezca que hay un bienestar común, ¿no? Un estado de bienestar, ¿no? Y lo que decías tú, a propósito, claro, de mandar a hacer los libros a China, tal como la ropa de grandes cadenas, uno sabe que la hacen niños, que están esclavizados, tiene que ver con esa idea de Sayak Valencia, ¿no? De este consumismo gore. Sí. Claro, que no es solo en los bienes que uno pudiera decir suntuosos, ¿no? Sino que también en los bienes culturales, de conocimiento, en este caso el libro, ¿no? O sea, todo se hace consumible para la venta y para ese posicionamiento que tú indicabas. Entonces, me gustaría preguntarle a Rosa sobre el trabajo que desarrollan en la Resi, a partir también de estas ideas de consumo, de violencia, de cuotas, de ser correctamente político también en las invitaciones, pero solamente en la superficie, y también ese daño que provocan, ¿no? En las personas que saben que están siendo utilizadas, pero no son partícipes, ¿no? En el feminismo. Sí, bueno, pues la red sí es un espacio muy, muy pequeñito. Es apenas un intento de espacio, de taller. Y justo como la idea era, o es, como el espacio, librería y el taller se fusionan, se mezclan y no está justo invisibilizado como tras bambalinas la producción. Porque generalmente tú entras a una librería, es un espacio súper pulcro, o sea que no puedes entrar comiendo ni en pedo, o sea tienes que ir así casi que las manos lavadas y ahí agarras el libro, etcétera. Y todo lo que está detrás de eso, que generalmente son libros traídos de grandes imprentas que están o en China, o en Japón, o en Brasil, de editoriales que están en Europa, que pagan y hacen como este movimiento de libros, que yo siento mucho que es como la gasolina aquí en México, que aquí se produce la gasolina, se envía a Estados Unidos, se refina y luego nos la regresa y la compramos. Entonces como que es el mismo movimiento todo el rato, ¿no? Como... y pasa lo mismo con los libros, y en estas librerías pues tú entras y así lo miras todo como tan bonito y tan perfecto, y todo lo que está detrás es inexistente nuevamente, y todo lo que se sostiene, ¿no? Entonces en la Resi lo que un poco era la cosa principal, decíamos, queremos que el taller en donde se estén haciendo los libros esté ahí, esté a la vista. Entonces que tú entres a la librería y que esté la gente ahí haciendo los libros, que se vea cómo se están haciendo, que el lugar no sea una librería muy limpia, muy pulcra, sino justo que se pueda agarrar las cosas, que te sientas como que, pues antes estábamos también pues mucho con un espacio que se llama El Paliacate, que es un bar que está ahí al lado, un bar, espacio cultural,
y la gente entraba con su chela al espacio y veía los libros con la cerveza, comiendo, o sea, como que no hay esta cosa de decir, ay, no toques el libro, es que lo vayas tú a manchar, pues no, pues, o sea, no están empaquetados en bolsas de plástico para que estén, sino justo es eso, es que eso está ahí puesto sobre la mesa en términos de que de la producción está en el centro y está visible, porque es parte importante del trabajo. No solo la parte intelectual de quien piensa y de quien escribe y de toda esta parte, sino las manos que están puestas ahí son importantes. El trabajo de producción es central. No solo es el trabajo intelectual, que es como lo que generalmente se elogia, ¿no? Sino que también está todo lo otro que está ahí. Y que eso en la red sí es muy visible en ese sentido porque está ahí, bueno, no es una imprenta, son unas impresoras caseras, pero bueno, como con lo que se va pudiendo tener y se va pudiendo hacer, que eso también es importante, ¿no? Hacer con lo que se tiene. A veces nosotros tuvimos impresora hasta casi 5 años después de estar en una editorial, entonces a los libros teníamos que ir por las copias a Copilco, a la Ciudad de México, traerlas o sea, teníamos que hacer todo un rollo para poder tener los libros, ¿no? Y haciéndolo de la manera, como dice Gaby, ¿no? Que tenga más sentido ético y que tenga más sentido político para lo que estamos haciendo de por sí. No vamos a imprimir un libro con las ideas de Gloria Anzaldúa o de Audre Lorde en China y luego traerlo aquí para vender. O sea, como que no tiene ningún sentido, ¿no? Es como que, bueno, vamos a usar las mismas rutas de todo lo que están criticando y lo vendamos así. Pues justo creo que tiene que ver con tratar de hacer las cosas también de otra manera y saber que el cómo hacer es importante igual, no solo el qué se publica, sino cómo lo estamos publicando, cómo lo estamos imprimiendo, cómo lo estamos distribuyendo. Y justo que no se vuelvan a utilizar estas mismas ideas, estos mismos cuerpos para darle capital político, económico, intelectual a los mismos centros de poder, ¿no? Lo que decía Gaby, o sea, las palabras que están ahí, que estamos poniendo con nuestras manos en un librito, que queremos que otra gente lea porque va a ser importante, porque va a tocar sus vidas como nos ha tocado las nuestras y nuestras corporalidades. Esa palabra es importante, tiene un significado, tiene un sentido. No es algo más que mandamos ahí a hacer como eso, como, ay, bueno, vamos a mandar a hacer todo esto que no sabemos ni qué es, ni quién es la persona que lo escribe, ni conocemos desde dónde, en qué contexto, y no nos interesan sus ideas, ¿no? Sino, no, esas ideas queremos ponerlas en vida y en práctica y vivir también tratando e intentando llegar a este horizonte, ¿no? Que nos va atravesando con todas estas luchas, palabras, ideas, que son las que queremos compartir a través del libro, ¿no? En este caso. Y en cuanto al catálogo, a mí me parece excepcional porque creo que no hay muchas editoriales independientes, muy pocas, o solo ustedes actualmente, que trabajen con textos de mujeres negras. Como si hubiera, hay un blanqueamiento, ¿no? En Chile, evidentemente, se ha hecho de las políticas públicas, como si no hubiera existido la esclavitud, ¿no? Y en Chile hubo 3 siglos de esclavitud negra. De hecho, la primera mujer negra llegó con Diego de Almagro, o sea, estamos hablando del 1500. Entonces, que no hay en repositorios, archivos abiertos, ni se hable de estas cuestiones, también da de alguna manera pie a pensar en nuestra sociedad, ¿no? En cómo nos vemos a nosotros mismos. No, somos seres mestizos, ¿no? De ninguna manera europeos, incluyendo los migrantes que llegaron, también son mestizos. Y frente a aquello del catálogo y el feminismo anticolonial, hay una pregunta que me parece muy importante, que es, ¿qué significa ser mujer, gorda, lesbiana en el circuito del libro? Y particularmente cómo son vistas frente a cuerpos y saberes privilegiados, que es lo que tú narrabas anteriormente, esta experiencia de este ingreso, ¿no? Que es difícil cuando uno no viene de una clase sociocultural alta o no tiene un fenotipo acorde a lo que se debiera, a lo que debiera ser una mujer, entre comillas, dentro de la literatura, ¿no? Entonces, me gustaría que lo pudieras explicar en cuanto a tu experiencia y Rosa también en cuanto a la experiencia en México, en las ferias que se realizan y a los espacios culturales. Bueno, el proyecto de Blanquitud
existe, es real, es una estructura de poder donde siempre han sido mermadas las vidas como las vidas que tienen que ver con estos territorios, ¿no? Han sido negadas, o sea, imagínate, yo venía de una familia birracial y cuando en el colegio me decían que no había habido esclavitud en Chile, yo lo creía. Y mi papá es negro, es afroindígena, por ejemplo. Entonces hay una borradura y no es casual, ¿no? Esto es una estructura de poder que tiene que ver con un color, ¿no? Entonces, claramente yo ya teniendo conciencia de esto, de que veníamos, digamos, desde la porfía en Europa éramos la editorial gorda, india, etcétera, y marica, acá, y en el fondo también eso era como un espacio que nos hacía como fetiche, entonces nos invitaban a todo, a conversatorios, etcétera, a todas las ferias, ¿no? Era como, y allá también estaba muy desde la culpa blanca, entonces eh, nos invitaban para que el espacio fuera un espacio feminista, antirracista, etcétera. Se ponían todos esos apellidos que es un poco lo que hablabas antes tú, que pasa acá en Chile. Entonces, claro, yo al volver sabía que iba a ser difícil. Lo sabía, siempre es difícil, a uno le cuestan las cosas mucho, ¿no? Tampoco teníamos una máquina para imprimir ni nada, entonces iba a ser difícil desde imprimir los textos hasta llegar a poder venderlos. Y yo creo que eso es una barrera que todavía no hemos sido capaces de pasar. Hay espacios hay ferias del libro donde a nosotras no nos invitan, no nos enteramos. Yo luché mucho por estar en la furia del libro y a pesar de que no nos conocían, las personas que organizaban me ubicaban porque yo había antes estado con Moda y Pueblo ahí con el Diego, entonces más o menos me ubicaban y cuando me vieron dijeron, ya sí, dale, vamos. Sin embargo, los otros espacios más masculinizados, ¿no? No me han visto, no se paran a ver los libros cuando hemos coincidido en alguna feria. Nos miran un poco así como de reojo y es como, claro, porque nosotras tenemos libros, digamos, pero también tenemos mucho fanzine. Y también trabajamos mucho con las texturas, los colores. No sé, tenemos un texto que es anticolonial, que tiene 8 títulos dentro, y los armamos en una especie de carpetita que yo hice un collage a mano. Entonces, es mucho trabajo manual, ¿no? Yo creo que es algo que aprendimos de Pueblo, que el libro también puede ser un fetiche. Entonces, me gusta mucho esto, poner colores, texturas, otros materiales, y claro, miran así como, oye, pero ¿qué es esto? ¿No? Y también nosotras vendemos pines, ¿no? Pines de gorduras, de gatos, porque como nuestra imagen es una gata gorda, que no se sabe si está gritando o bostezando. Entonces es como, bueno, pero ¿vendes libros o pines? ¿Por qué tienen pines aquí? No entiendo, es como poco serio, ¿no? Entonces yo creo que no hemos sido tan hábiles para pasar esa barrera. Yo creo que de las grandes ferias solo somos parte de la furia del libro. Los otros espacios no nos han visto como un lugar de habla en la literatura, un lugar apto. Y también quizás bueno, ¿no? También quizás es bueno que seamos despreciadas por algunos espacios porque tal vez significa que estamos haciendo algo bien, que justamente es no querer ser parte de círculos que son sumamente cerrados, sumamente masculinos, sumamente heterosexuales y sumamente blancos, ¿no? A nosotros no nos interesa como editorial tener otra mujer blanca, delgada y heterosexual comentándonos sus experiencias personales, ¿no? Porque también quién llega a publicar, ¿no? Es un privilegio muchas veces tener tiempo de pensar, reflexionar y escribir un libro. Nosotras sabemos eso, lo reconocemos. Pero también sabemos que, no sé, en caso de nosotras cuando escribimos libros o textos, es porque lo hacemos entre la cocina, el baño, el imprimir otro fanzine, entre estar editando a 2 compañeras más, ¿me entiendes? Como todo es tan simultáneo, como lo que dice en Saldúa, ¿no? Que es esta idea de no el cuarto propio, sino uno no necesita un cuarto propio, sino que quizás se necesitan más patios abiertos, ¿no? No cuartos propios, sino lo que dice en Saldúa, que uno escribe cuando va al baño, cuando está haciendo la fila de inmigración, ¿no? Pasan muchas cosas. Entonces, si tú me preguntas lo que es ser una mujer gorda, con cara de india, sin diploma, en el espacio editorial,
no lo he descubierto tanto porque no he estado tan presente dentro del espacio editorial. Las puertas están sumamente cerradas, pero también debo reconocer que existen alianzas y que existen complicidades preciosas, como nunca me voy a olvidar cuando fui a Valpo y yo, como ya estaba acostumbrada a que las escritoras feministas ni miraran nuestros libros porque eran fanzines, me sorprendió mucho que la Gladys fuera, que tú Gladys fueras a ver nuestros libros, los tomara, los mirara, los leyera, comentara, ¿no? Eso para mí fue una novedad porque no estaba acostumbrada a eso. Y también hay otras complicidades, no sé, hace pocos días Patricia Espinosa subió en su Instagram unas imágenes del texto Epistemología Rumiante de Lucrecia Mason con nuestra edición ahí toda precaria y fue muy bonito, ¿no? Son gestos políticos también, son complicidades, son alianzas que son sin decir nada, se ve que también los textos sí logran lo que nosotras queremos, ¿no? Como que lleguen a otras mujeres, que otras mujeres los puedan leer y que también se puedan leer a través de esos textos. Así es que yo creo que el camino editorial para nosotras es un camino que estamos recorriendo apenas, como podemos y bien así como a codazo, porque yo creo que se percibe que el trabajo que estamos haciendo no es necesario o no es importante, ese tipo de comentarios yo creo, ¿no? Como el feminismo anticolonial o decolonial no es agencia para todas las mujeres, ¿no? Entonces, probablemente parece que nos caímos. Ahí volvimos. ¿Volvimos? Sí. Sí. Que probablemente las mujeres que están en la literatura, las feministas que están en la literatura, no tienen tanto interés en este momento por esta mirada del mundo, ¿no? Que nuestra intención es generar otros mundos posibles, ¿no? Sí, y lo que tú dices es sumamente valioso porque también el feminismo implica una autoeducación, ¿no? Y esta autoeducación también tiene que ver con las experiencias, las clases socioculturales, los espacios con los que uno se vincula. Entonces yo creo que tus palabras son importantes en cuanto a eso, porque dan otra experiencia y de pronto, como tú decías al comienzo, uno no piensa que ellas cuestionan, ¿no? Porque ya está en un status quo y hay una set de competencia que es terrible, y principalmente con las mujeres, ¿no? Donde hay una cosificación extrema. Entonces, me parece tan valioso todo lo que nos has contado. Y acá tengo unas preguntas de las personas que están viendo la charla. Una de las preguntas es, ¿cómo seguir el trabajo de Gabriela y Rosa por las redes? Bueno, de FEA es el Instagram FEA Editorial y estamos en Facebook, pero no estamos tan presentes, más que nada por el Instagram de FEA Editorial. Y Rosa, ahí para que cuente un poquito de tus proyectos. Sí, igual en Instagram y en Facebook se está también como la Resi Taller. Ahí también se puede seguir y están, bueno, los textos de FEA, que también estamos distribuyendo por acá, y otros libritos que también Gaby está distribuyendo por allá, entonces sí. Bien. Y otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué textos o referentes sugieren para alimentar la visión anticolonialista desde el trabajo de la edición? Es que me caí, no escuché la pregunta. Sí, le repito, no hay problema. Dice, ¿qué textos o referentes sugieren para alimentar la visión anticolonialista desde el trabajo de la edición? Y tal vez también podrían dar algunas autoras que ya tengan publicado y que puedan ir a buscar, leer en sus redes sociales. Sí, bueno, yo creo que para alimentar esta visión anticolonial, algunos escritores como Aimé Césaire, Fran Fanon, Yudelki Espinosa, Ochi Curiel, María Lugones, Rosa, no sé, tú más, si quieres. Sí,
Bueno, también obviamente Angela Davis, y bueno, y autoras también, bueno, Yasnaya Aguilar Gil, que me parece fundamental, como tanto es una autora de Oaxaca, Mije, que ya habla también de la parte de escribir, de lo lingüístico, de la literatura, de los libros, también como actos coloniales, como el acto de leer como un acto colonial, y como ella desmonta, entonces me parece como una referencia súper importante. También por aquí está en San Cristóbal Ruperta Bautista, que es una compañera de Huixtán, indígena Tzotzil, y que también tiene reflexiones acerca de la escritura. Y bueno, como varias que ya mencionó también la Gaby, como Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, que a mí me parece increíble, también chicana, y bueno, ahora, sí, bueno, Coleca Putuma, que es también una poeta que es negra, que es increíble, desde un anticolonialismo súper potente, que también sería una lectura maravillosa que está por ahí. Bueno, Gladys Zul, Aura Cumes también, fundamentales, tremendas, maravillosas de leer. Bueno, y en nuestro catálogo, como decíamos antes, está Gloria Saldúa, traducida de Audre Lorde, Bell Hooks. Tenemos textos de escritores y escritoras más jóvenes, como lo que decía Lucrecia Mason, Daniela Ortiz, Francisco Vargas Huayquimilla también, Jos Piña Narváez. Tenemos también los textos de Claudia Rodríguez, que también, como estábamos en España, los llevamos para allá para que otras compas transmigrantes tuvieran acceso a esta literatura que estaba acá, ¿no? De la Claudia. Entonces, es muy bonito esta circularidad de los textos, también tener amigas en España que se dan el trabajo de imprimir nuestros libros y de llevarlos a la librería, donde también tenemos ahí una cómplice que es Alodia Clemente, que es la dueña de una librería feminista que está en Benimaclet, en Valencia, que también hicimos muchas actividades allí nosotras como FEA Editorial, donde se nos facilitó el espacio y ella también se leía como una mujer privilegiada que nos facilitaba el espacio para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo editorial y presentar nuestros libros, hacer nuestros talleres, etc. Yo les agradezco mucho el que hayan estado acá hoy y fue un excelente panorama en contra de las fiestas patrias chilenas. Mucho mejor el diálogo que la parada militar, así que les agradezco muchísimo y espero que nos podamos ver pronto en las ferias y también acá hay algunas palabras de Lorena Díaz Mesa que dice, qué importante lo que dicen, hacer con lo que se tiene. Y Lorena Díaz tiene también una editorial que se llama Cherezade y va a estar justamente el próximo sábado conversando con nosotros sobre su trabajo en libro objeto y manufactura de libros artesanales. Así que aproveché de pasar la información para la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, mandar cariño a México, agradecer a Rosa, que me sentí súper acompañada y súper bacán de compartir este espacio desde la amistad y la complicidad, agradecer a la Gladys, mandarle un saludo a la Vara Rodríguez, a las compas de los talleres que hicimos para México también, a Yana y Andrea, que han sido amigas que han estado ahí desde México y no quería dejar pasar este momento y agradecer a todas y a todos quienes han sido parte de este proyecto FEA, que ha sido así accidentado y con equivocaciones y con falta de recursos, pero nunca con faltas de ganas y nunca con falta de corazón. Así que ahí nos vamos a ir encontrando. Un abrazo para todas y para todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Abrazo, gracias. Adiós.